Sí, algunas personas tienen mucha suerte, pero otras veces no tanta. Hoy vamos a hablar sobre las acciones de notificación ante una muerte materna. Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos del sistema de salud en los países, perdemos la apuesta y nuestras pacientes fallecen. En geopolítica se reconoce a las defunciones maternas como un potente indicador de la situación de salud en un país. Es a través de estos indicadores cómo las empresas deciden invertir o no en tierras extranjeras y cómo los organismos internacionales pueden evaluar de manera indirecta el trabajo de los gobiernos. Pero a nivel interno, cuando ocurre una defunción materna y es del conocimiento de los servidores públicos, se inicia una cascada de acciones encaminadas al análisis de los pormenores del caso, para poder determinar la responsabilidad, directa o indirecta, del Sistema Nacional de Salud. Este proceso se separa de las notificaciones de enfermedades de interés epidemiológico por el sistema convencional, ya que posee su propia plataforma de captura y manual operativo. En este último se brinda una definición operacional. La defunción materna es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes de la terminación del embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas externas. En el manual que les mencioné en la pantalla anterior, podemos encontrar un breve listado con las causas bien identificadas como directas y como indirectas. Aunque por supuesto, cada caso deberá ser analizado de manera individual, tratando de esclarecer la cadena de eventos que resultaron en el fallecimiento de esta persona. Las defunciones obstétricas directas son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio. Por citar ejemplos, la preeclampsia-eclampsia y los sangrados en cualquiera de los trimestres gestacionales. Las defunciones obstétricas indirectas, ya una vez excluidas como causa directa, son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, agravada por los efectos fisiológicos del embarazo. Aquí, por ejemplo, una paciente que antes de embarazarse ya tenía hipertensión arterial o diabetes y que se embaraza, aumenta su riesgo de sufrir complicaciones y de morir. En este sentido, es importantísimo realizar una buena exploración física, paraclínica, una excelente anamnesis e interrogatorio desde los controles prenatales y que quede registrado en el expediente clínico, para poder tener identificadas a estas pacientes y darles el manejo integral mucho más extenso para tratar de evitar dichas complicaciones. Como les había mencionado, cada evento de defunción se debe visualizar en función de un todo, para de esta forma poder determinar quiénes fueron las personas involucradas en este escenario y si el fallecimiento de la mujer pudo haber sido consecuencia de acciones, omisiones o falta de pericia por el personal médico involucrado. Conceptos coloquiales como hacer, no hacer, hacer poco, hacer y dejar de hacer o hacer las cosas mal, cobran en este punto un valor incalculable para poder identificar las áreas en las que necesitan trabajar y mejorar en el servicio público. La defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de terminación del embarazo. La defunción materna por secuelas es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas que ocurre un año o más después del parto o aborto. Aquí la paciente tuvo una enfermedad durante el periodo comprendido entre el embarazo, parto y puerperio, de causas directas. Sin embargo, no fue en ese momento en que falleció, pero sí resultó en daños posteriores y secuelas que eventualmente fueron deteriorando la salud de la paciente hasta su desenlace funesto, después de un año de haber concluida su condición obstétrica.
Algunas particularidades de la razón de muerte materna. Las defunciones que se consideran para el cálculo de este indicador son únicamente las que cumplen con definición de defunción obstétrica, directa o indirecta, es decir, se excluyen las tardías o las que son por secuelas. Esta razón es también un indicador de importancia internacional, ya que es el reflejo de la perspectiva de muerte en las mujeres embarazadas del país. Y para fines macroeconómicos, la fotografía de las deficiencias en un sistema de salud. Los países inversionistas toman en cuenta estos parámetros para la toma de decisiones, ya que un país con una razón de muerte materna baja es posiblemente un buen lugar para expandirse en el terreno comercial, porque se asegura la mano de obra de las generaciones posteriores. En el tema de morbilidad materna extremadamente grave, se habla un poco más de este indicador. Ahora bien, la persona fallece, y esto puede ocurrir en un contexto hospitalario, o en un domicilio particular, que puede ser el suyo o no, o bien en tránsito hacia un servicio de atención médica, o en algunas ocasiones en la vía pública. El servidor público que se entera de primera mano de estos hechos debe de saber la importancia de iniciar la cascada de notificación inmediata. En el Manual de Mortalidad Materna se diferencian las acciones de este proceso según el nivel técnico-administrativo en que se presenten. Para el nivel local, que corresponde a las áreas aplicativas, unidades hospitalarias de todos los niveles de atención y todas las unidades médicas que integran el sistema de salud, así como de unidades privadas, las acciones que se deben de realizar son, en primer lugar, identificar la ocurrencia de una muerte materna tardía o muerte materna por secuelas. Verificar que la defunción cumpla con la definición operacional. Reunir el formato de notificación inmediata, incluso antes de tener el certificado de defunción y el resumen clínico del expediente. Continuando con las acciones, el primer respondiente notifica a través de plataforma en un lapso no mayor a 24 horas de ocurrida la defunción. En caso de unidades de primer nivel que no realicen actividades de captura en plataforma, se envía el formato correspondiente al área de epidemiología en la jurisdicción sanitaria, quienes serán los responsables de la captura. Se debe de completar en un plazo no mayor a 72 horas los datos faltantes de esta plataforma. Entonces, el primer enterado del caso notifica a su jefe inmediato y también al área de epidemiología, ya sea local, regional, jurisdiccional o estatal, la institución en donde se presente el caso. Ellos también se coordinan con la jurisdicción sanitaria para el envío de la documentación al Comité para el Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal y al equipo técnico médico, así como el establecimiento de las medidas de control. Participa también en la investigación de eventos asociados a la ocurrencia de las muertes maternas, así como en la clasificación de las defunciones y el análisis de los eslabones críticos al interior de estos comités. Ellos también ayudan a recopilar el certificado y el resumen clínico y adjuntarlos en plataforma o enviarlos a la jurisdicción sanitaria correspondiente, manteniendo actualizada la información epidemiológica. Participan en las capacitaciones en materia de vigilancia. Naturalmente que si en la investigación de la defunción nos damos cuenta de la existencia de otra enfermedad de interés epidemiológico, las acciones de esos sistemas de vigilancia se deberán realizar a la par con las de este proceso de notificación inmediata. Deben de saber los compañeros de los primeros niveles de atención que su trabajo no termina en un saco roto. Por el contrario, una vez que las acciones de notificación llegan a segundo nivel, que es el nivel técnico administrativo jurisdiccional, es que inician las acciones de concentración y métrica para asegurarse que el caso cumpla con los tiempos y validación correspondientes al sistema de indicadores que veremos en las últimas pantallas de esta presentación. Dentro de las actividades jurisdiccionales está la de concentrar la totalidad de los formatos de notificación inmediata. En caso de que las unidades hospitalarias no realicen la captura directa en plataforma o de que la defunción ocurra fuera de la unidad médica, entonces ellos hacen la captura. También cronometran, asegurando el cumplimiento de la notificación en plataforma en un plazo no mayor a 24 horas de ocurrida la defunción. La Oficina de Epidemiología Jurisdiccional también participa en cooperación con otros departamentos y programas en las acciones de supervisión, búsqueda intencionada de casos, de dictaminación y captura de documentos faltantes antes de las primeras 72 horas de notificado el caso.
y de brindar panoramas epidemiológicos periódicos o de emergencia en los casos de incremento anormal en la incidencia o prevalencia. Otras acciones reguladas por el nivel jurisdiccional son la de participar en las sesiones, así como en las acciones de prevención y control que dictan los comités. Solicitar a la Dirección General de Epidemiología las correcciones pertinentes a la captura en plataforma. Recabar semanalmente los originales de los certificados de defunción en las oficialías del registro civil y coordinar la capacitación del personal de nivel operativo en procedimientos de notificación inmediata. Ellos también participan activamente en los trabajos del equipo médico técnico para la búsqueda intencionada de muertes maternas. Elaboran y difunden alertas y panoramas epidemiológicos, además de actualizar los mismos. Evalúan al interior del Comité Jurisdiccional de Vigilancia de acuerdo a las funciones y atribuciones la información epidemiológica a efecto de orientar las medidas de prevención y control, y retroalimentan a las unidades de salud. La comunicación en este sentido debe de ser bidireccional, vertical y horizontal, ya que en este tema todos los niveles deben de estar al tanto de las defunciones maternas en sus áreas de responsabilidad, para poder desarrollar estrategias encaminadas a disminuir al máximo los casos. El primer nivel o el primer respondiente o notificante agradecerá la retroalimentación del caso de parte del nivel inmediato superior y le permitirá adquirir experiencia en la identificación y manejo de estos casos. Ya una vez que se pasó el chisme de una defunción materna, inicia el proceso médico-legal de validación de la prueba. Esto es, se deben de aportar documentos que avalen y permitan el análisis del caso. A continuación, exploraremos los documentos mínimos que todo expediente de defunción materna debe tener. ¿Qué documentos necesitamos para el análisis del caso de muerte materna? Sirven las entrevistas, el certificado de defunción obviamente, las cédulas del SINAVE, expediente clínico, estudios de laboratorio, autopsias verbales, en fin, todo lo que se tenga a la mano y que pueda aportar información respecto a la defunción es útil. Aunque el sistema nos aclara una documentación mínima que se solicita en la plataforma, que es el certificado de defunción y el resumen médico. Y por supuesto el formato de notificación inmediata, que es el que se genera al momento de capturar el caso. Una vez realizada la notificación de la muerte materna, la Dirección General de Epidemiología asigna dos codificaciones posibles para la causa básica de la defunción. Una es la causa de interés epidemiológico. Esta causa se refiere a toda la clasificación internacional de enfermedades sin encasillar dentro del grupo de defunciones descritas en el capítulo 15, de embarazo, parto y puerperio. La intención de esta clasificación es identificar mediante su análisis los eventos de interés epidemiológico que impacten sobre la mortalidad materna. El otro es la causa básica. Esta causa se refiere al grupo de defunciones descritas en el capítulo 15 de embarazo, parto y puerperio y las causas con sus respectivos códigos que están fuera de este capítulo. La intención de esta clasificación es tener una aproximación a las causas que se asignarán en la estadística oficial. Cuando ocurre una defunción en una mujer en etapa reproductiva, lo primero que debemos de preguntarnos y confirmar es si estaba o no embarazada. En el caso de no estar seguros y las causales de la muerte hacen sospechar que pudiera estar embarazada, se inicia el procedimiento de búsqueda intencionada de razón de muerte materna. En el caso de que sí confirmáramos que la paciente se encontraba embarazada o en el puerperio, al momento de la defunción se inicia el proceso de notificación inmediata de muertes maternas. Recuerden, antes de 24 horas. Si lo que se va a realizar es una búsqueda intencionada de razón de muerte materna, se debe de preguntar si la paciente fallecida cumple los criterios. Si los cumple, entonces se realiza el proceso de notificación inmediata de muertes maternas. Si no los cumple, entonces el flujo normal de notificación al Red B es el camino a seguir. Para el proceso de notificación de una muerte materna, lo primero que se hace es aplicar las definiciones operacionales. De esta manera podemos clasificar a la paciente como una defunción materna, recuerden, indirecta o directa, una defunción tardía o una defunción por secuelas.
Si cumple las definiciones operacionales, entonces se continúa con la notificación. Si no cumple las definiciones operacionales, se sigue el flujo normal de notificación en red B. Una vez que la notificación de muerte materna haya llegado con el epidemiólogo, ya sea de la unidad o jurisdiccional, este llena el formato de notificación inmediata e inicia el proceso de integración de expediente. Y después carga los documentos en plataforma y notifica al Estado por la vía más conveniente. Puesto después de la captura en la plataforma especial de vigilancia epidemiológica. No olvidemos que la documentación mínima para la notificación es el formato de notificación inmediata, el certificado de defunción y el resumen médico. El manual al final del documento tiene estos 3 anexos. El primero es el formato de notificación inmediata de muerte materna para su replicación, copia o descarga. Y el segundo es criterios para la elaboración del resumen clínico. También tiene las causas de muerte materna en un tercer anexo. ¿Cómo se evalúa el sistema de vigilancia epidemiológica de muertes maternas? El sistema de evaluación por indicadores se realiza a través de 3 conceptos que se muestran en esta pantalla. El indicador de oportunidad, es decir, que se haga la notificación. El indicador de cobertura, es decir, que se confirme que se hizo la notificación. Y el indicador de documentación, si se va a hacer, que se haga bien. Para el indicador de oportunidad, se hace una división del número de muertes maternas notificadas dentro de las primeras 24 horas y el número de defunciones maternas registradas en la plataforma. Recuerden, antes de 24 horas. Para el indicador de cobertura, se divide en el número de muertes maternas confirmadas en el sistema de notificación inmediata entre el total de defunciones maternas al cierre anual de la DGIS. Esto se realiza todos los años, periódicamente, a expensas de que se tenga la información de parte del Estado y la Federación. Ya por último, el indicador de documentación se evalúa caso por caso. En este se dividen el número de muertes maternas que cuentan con certificado de defunción y resumen médico completos y legibles entre el número total de defunciones maternas registradas en la plataforma. De lo que se trata es de no llegar a tener la necesidad de notificar ninguna muerte materna, pero en el caso de requerirse, espero les haya servido este breve resumen del protocolo de notificación y que entendamos la importancia que tienen nuestras acciones en el contexto de la salud global. Me despido de ustedes deseándoles éxito en sus vidas y en sus profesiones. Hasta luego.